Oremos. Señor, una vez más, nuestro hermano Alfonso oró y ya levantó su voz y no estamos menospreciando de ninguna manera esta oración, todas las oraciones llegan a ti, pero también quiero rogarte en el nombre de Jesús, Padre, que nos llenes de un espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, por favor. Tome asiento. Yo recuerdo que en México, en mi tiempo, cuando se cumplían 18 años, uno lo mandaban a hacer el servicio militar, ¿no? Bueno, todos sabemos que son pamplinas, ¿no? No sé qué vas a aprender ahí, a marchar, hasta a solearte o qué sé yo. No te preparan, si te mandan a la guerra, pues cuando mucho puedes manejar piedras, pero un arma no vas a manejar, ¿verdad? De ninguna manera, pero ese es el servicio militar en México. Y bueno, nosotros también estamos en un ejército espiritual, ¿verdad? Estamos en el ejército de Dios y sirve esta analogía para que usted y yo entendamos que estamos en guerra, y que Dios nos prepara para la guerra, y no son pamplinas, no es cuestión de juego, es serio, ¿verdad? Hoy le he puesto de alguna manera un título a esto. Dice, claro, una vida fácil. Todos quisiéramos estar experimentando una vida fácil, pero eso es una falacia, eso es una mentira. Porque en realidad ni es demasiado fácil el camino en Cristo, ni tampoco complicado. ¿Por qué? Porque Dios no nos complica la vida, pero nosotros somos los complicados y entonces hacemos el camino más difícil de lo que ya es difícil. Alguien dijo una vez esto, es difícil ser cristiano. ¿Por qué es difícil ser cristiano? La pregunta es, ¿por qué es difícil ser cristiano? ¿Por qué es difícil? Por causa de nuestra naturaleza no restaurada al 100%, por eso es difícil. Es difícil ser cristiano porque nos encontramos ante muchas circunstancias, muchas adversidades y el pecado siempre hará difícil la vida de un cristiano. Así como lo hace allá en el mundo a ellos, así también a nosotros. Nosotros no hay diferencia. Si el del mundo no conoce a Dios y peca, va a ser difícil. Si tú conoces a Dios y pecas, te vas a hacer la vida difícil. Entonces, para nosotros va a ser difícil ser cristianos por causa de que no abandonamos al pecado en algún área de nuestra vida, pero es más difícil querer vivir la vida sin Cristo. Entonces sí es imposible de que se nos facilite, porque en Cristo Jesús Dios nos muestra un camino donde nosotros podemos hacer ligera. Cristo nunca dijo que no pesaba la carga, dijo, mi carga es que ligera. Tenemos que hacer nuestra vida más ligera, ¿sí? Es muy absurdo, ¿verdad?, que nosotros pensemos, que queramos experimentar una vida fácil. Todos queremos la vida fácil, pero eso en ningún lado es fácil. La vida no es fácil, hermano. La vida es complicada y tú sabes si te la complicas más desobedeciendo los estatutos, las leyes, los mandamientos de Dios. Yo sé que a nadie nos gustan los conflictos, a nadie, porque los conflictos nos hacen difícil la vida. Pero si nosotros somos conflictivos con nosotros mismos y ya nos estamos haciendo difícil la vida, ¿o no? Tenemos conflictos en nosotros mismos y eso nos hace difícil la vida. Creo que todos queremos experimentar una vida donde no existieran problemas, conflictos, ni económicos, ni sociales, ni familiares, ni laborales. ¿Quién no desea eso? Pero en este mundo eso es imposible. Eso es imposible. Por eso Cristo
Se los digo, por eso Cristo va a venir a restaurarnos, a llevarnos al cielo, donde no va a haber más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Hermano, entonces sí se puede vivir una vida así. No, es que allá se va a vivir porque allá no va a haber pecado que estorbe, para que usted y yo seamos lo que Dios se quiere, donde no hay más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Porque ahí no hay pecado. ¿Qué es lo que entorpece y hace la vida difícil en la tierra? El pecado. Y como vuelvo a decirle, no es demasiado fácil, pero tampoco es imposible. Nosotros podemos hacer ligera nuestra carga, tan solo si pensamos como Dios piensa. Hermano, ¿cómo? Pues Dios dice que la palabra de Dios dice que nosotros tenemos el pensamiento de Cristo. ¿Dónde? Aquí. Aquí tenemos sus estatutos, sus leyes, sus mandamientos. Nosotros hacemos la vida difícil. A veces escucho a veces la gente dar consejo sobre lo que él mismo está haciendo la vida imposible. Y digo yo, médico, cúrate a ti mismo. Claro, yo me quedo calladito, ¿verdad? Porque calladito me veo más bonito. Pero te estás haciendo la vida imposible, te estás haciendo la vida difícil, ¿verdad? Entonces, creo que todos desearíamos una vida fácil. Cristo vino a ayudarnos a hacer ligera la carga que el mundo pone. Pero vuelvo a repetir, me doy cuenta que los primeros que somos conflictivos somos nosotros en nuestro interior, que se manifiesta en el exterior. Complicadísimos, más complicados que la tabla del cero, así complicados. En alguna ocasión escuché a un hombre diciendo que sería muy monótona la vida si no tuviéramos conflictos, que nos aburriríamos. Pues ese es un pensamiento absurdo, tonto y fuera de la razón. Porque Dios dice que sí se puede, no en esta tierra, sino en la venidera. Entonces, ¿nos vamos a aburrir en el mundo venidero? No. ¿A poco usted no goza de paz cuando está en paz con Dios y con usted mismo? Fíjese lo que dije, ¿eh? Uno goza de una paz increíble, aún en medio de los conflictos, porque Dios nos hace la vida fácil, no tan fácil, pero no tan complicada. Dios lo hace. Uno goza de una paz increíble, ¿sí? Pero tú sabes si quieres hacerte la vida difícil. Dice el hombre, decía que sería muy, muy monótono. No sabe lo que dice. En primer lugar, el pecado nunca ha sido premiado. Voy a pensar de una manera sin ser pecador, Señor, sin Dios. Voy a pensar que Dios no existe y que usted nosotros todos aquí vivimos en un Sodoma y Gomorra, sin Dios. ¿Cómo sería la vida? Vamos a pensar que no existe Dios y que no hay un mandamiento que nos diga que el odio es un pecado, que robar es un pecado. Piense que vivimos sin esa ley. Piense por un momento que no hay reglas de tránsito, que no hay moral. ¿Cómo sería nuestra vida? ¿Padre? ¿Bonita? ¿Conflictiva? Nos mataríamos unos a los otros. Seríamos un pueblo sin ley, sin paz, ni gozo, sin nada. Sin embargo, Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Sin embargo, Dios vino a decirnos que quiere darnos una vida y una vida en abundancia en los términos que Dios tiene establecidos. Cristo mismo, estando en la tierra, experimentó, sin ser el conflictivo, una vida conflictiva. Sin ser el conflictivo, sin haber cometido ni un pecado. Él tenía una paz increíble, pero había conflictos. Pero no era conflictivo. ¿Está conmigo? Él no era conflictivo.
A veces miro yo a la grey, a la gente buscando hacer ligera su carga, metiéndose en conflictos, chismes, problemas, qué sé yo. Diciendo lo que no deben decir, y cuando piensan lo que no deben pensar, entonces dicen lo que no deben decir, y entonces se complican la vida, te la complicas. Me decía en la mañana un hombre, fui a que me cortaran el pelo, y me decía un hombre, el que me corta el pelo, me decía que por qué Dios que no permitía el aborto. Y hablaba de una mujer que se hizo la vida complicada. Salió de Cuba esta mujer, sin papeles, sin nada, huyendo de Cuba. Y entonces la agarró la migra, lo que ustedes quieran, la violaron y tuvo una hija. Esa hija es mal recibida por la violación, y entonces él decía, a esa señora le debían permitido abortar. ¿Por qué? Porque ella es un hijo no deseado y fue violada. Sí, pero el principio fue que ella violó una regla. ¿Se puede ver? ¿Se puede ver? Ella provocó, promovió, se hundió, porque ella rompió huir de su país equivocadamente. A eso se arriesga. Entonces la vida se le hizo más. Si era difícil en Cuba, se le hizo más difícil. Y de paso recarga su pecado sobre la niña. ¿No? Entonces yo le decía a él, es que Dios, la gente hace cosas que Dios no planeó y por eso la vida es difícil. Porque hacemos cosas que Dios no planeó, que Dios no preparó. Pero el hombre se ha olvidado de Dios. El hombre se ha olvidado de Dios. Por eso vivimos en confusión grave. También me contaba que había un muchacho. No voy a acabar como de costumbre, nunca acabo, pero bueno, no importa. Que había un muchacho de 13 años, apenas ayer salió en las noticias, que el muchacho mató a su mamá. 13 años. Y dice, wow. Pero ¿sabe qué hacía el muchacho? Se la pasaba viendo, ¿cómo se les dice en la televisión? Juegos de video de agresión. Y le digo, entonces el muchacho lo que vio es lo que aprendió y es lo que desahoga. Porque nosotros somos lo que creemos, lo que nos dejamos influenciar. Es lo que somos. ¿Estás influenciado por el mundo o estás influenciado por Dios? Si es por el mundo, tu vida se va a hacer más difícil, pero si es influenciado por Dios, tu carga va a ser fácil. Eso es la promesa de Dios, mi carga es fácil. Mi yugo es fácil. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. No es falaz la palabra de Dios. Llevad sobre vosotros mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. No dice que no pesa, dice que es ligera, pero tú eres el que te haces o la vida fácil o la vida difícil, más difícil de lo que ya es. Dios nos capacita para ser soldados, para ser guerreros, para enfrentarnos a los conflictos, problemas, las situaciones que genera el mundo, que generamos, y a veces a los mismos que nosotros generamos. El domingo, si Dios me presta vida, voy a hablar de un principio que ha llevado a la humanidad hasta donde estamos. Así, hasta donde estamos. ¿Sí? Dios nos prepara para enfrentarnos. Por eso Él dice, cualquiera que oye estas palabras y las hace, te capacita para que las hagas. Lo voy a comparar a un hombre prudente, que prevé, que piensa, prudente, y no está negando que va a venir el río y va a golpear sobre la casa o sobre tu vida, que van a venir, no lo está negando. Él dice que la casa no va a caer. Pero si oyes esta palabra y no la haces, tu carga es difícil.
Y vienen los conflictos, vienen los problemas y ya no puedo, ya esto, es que... Las alabanzas sin conocimiento, sin sabiduría, pues no te cambian, no te animan, no te llenan. ¿Está aquí conmigo? Dígale al otro, el pastor está loco. Dígale, no estoy loco, no manzano. Así de fácil. La vida no es fácil. Cristo dijo, en el mundo no es fácil. Pero Él te dice, voltea a verme a mí. Yo he vencido al mundo. ¿Quién hace difícil el matrimonio? ¿Quién lo hace? Pues quien lo integra. Pues ni modo que yo. Yo no hago difícil tu matrimonio, tú lo haces difícil. Yo hago difícil el mío, pero tú haces el tuyo. Pero Dios te preparó para que tu matrimonio no sea un matrimonio, déjame decirlo así, fracasado. Si lo es porque tú te quieres hacer el camino difícil, no porque Dios te lo haga. ¿Está aquí conmigo? La vida es difícil. Y nosotros la podemos hacer más difícil. Así que la vida es difícil, pero no demasiado complicada cuando estamos en Dios. Yo me pregunto, a veces cuando uno medita, ¿qué hizo el padre para que el hijo, que era el hijo pródigo, se largara de su casa? ¿Qué hizo el padre? Nada, nada malo, o casi nada malo, porque no había perfectos, ¿verdad? Pero nada. Pero el hijo era conflictivo. Y en su casa tenía una vida fácil, humanamente hablando. No le faltaba nada. Y se largó. Todavía le dijo a su papá, dame la herencia, y el padre no le dijo, no, se la dio. Y él fue a vivir una vida de pecado, y el pecado hizo que él experimentara una vida difícil, muy difícil, de tal manera que después que había derrochado con mujeres, con vino, en banquetes, lo que no había él ganado siquiera, tuve que ir a comer algarrobas, o deseaba comer las algarrobas que comían los puercos. Y allí tuvo una reflexión. Y dijo, en la casa de mi padre. Y digo, esta reflexión debe hacer todos y cada uno de nosotros cuando hacemos la vida difícil. Para que sepas que en la casa de nuestro Padre Celestial, hablando espiritualmente, se puede tener de todo, tranquilo. 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 Y él regresó. Y el padre era buena onda. El padre, no sé si él se paraba todos los días en la ventana a ver si venía su hijo. No sé, pero dio la casualidad, o no he leído bien la palabra, qué sé yo, pero que de repente vio que su hijo venía y él lo reconoció de lejos. Venía andrajoso, hambriento, desnudo, sin nada. Y él dijo, en la casa de mi padre. Usted también debe decir, en la casa de mi padre hay solución para mi problema. Pero desgraciadamente cada uno tiene un problema para cada solución de Dios. ¿Me expliqué lo que dije? Dios tiene una solución para cada problema, pero usted tiene un problema para cada solución. Sí, pero es que, ese es un problema. Sí, pero es que, ¿qué? ¿Está aquí conmigo? No estoy regañando, yo así soy, pero no estoy regañando. Hablo con carácter, nada más. ¿Quiere una vida fácil haciendo lo que no debe ser? Imposible. Hágase la carga fácil. La vida es difícil, pero no tan complicada para no tener una carga fácil de llevar.
No tan difícil. No tan difícil. Porque Dios no va a poner en nosotros cargas difíciles de llevar. No va a poner cargas. Sí, Él criticó a los fariseos y les dijo que ellos ponían cargas duras y difíciles a los hombros de los hombres que ellos no querían ni mover con un dedo. Si eso le recriminó o los confrontó para decir que ellos hacían eso, religiosos, paganos, sin Dios, Dios no hace eso. Dios no pone cargas en nosotros que sean difíciles de llevar. Pero el pecado no lo hace difícil. Siempre. El pecado nos lo hace ¿qué? Difícil. ¿Sí? Así que, amado mío, hágase la vida fácil o más fácil de lo difícil que vive usted. Hágasela fácil. ¿Sí? Siempre que vengas a Dios, Él te va a ayudar a hacer tu carga ligera y fácil de llevar. Pero carga vamos a llevar hasta que nos muramos. Vamos a llevar. Cargamos nuestros propios conflictos y tenemos que saber qué hacemos con ellos. Cualquier cosa menos que me opriman. Cualquier cosa que Dios manda, menos dejarme consumir por ellos. Sé económico. Hay quienes, mire, hay congregaciones que están mal como nosotros también estamos mal. Hay congregaciones que siempre están echándole la culpa al diablo de todo. Ya vemos congregaciones que no hablamos del diablo y el diablo es el originario de muchas cosas, pero tampoco es el culpable de todo. Usted tiene decisión propia. Hay congregaciones donde es que el diablo me atacó, es que el diablo me hizo, es que el diablo va a decir, yo ni me meto contigo. Tú que de tu propia concupiscencia generas los pecados. Claro, yo soy la tentación, pero tú eres el de la decisión. ¿Me estoy explicando? Tú eres el de la decisión. Gente que está amargada. ¿Cómo como cristiano amargado? Gente que cuando lo ves entrar dices, cambia esa cara sombría a los gestos amargos que enturbian tu vida. Perdón. Vine a alabar a Dios. Vine a... Pues no sé a cuál Dios. ¿Está aquí conmigo? Si me equivoco mucho, me llama la atención. Poco me puedo equivocar, me perdona. Tú sabes si te hace la vida fácil o difícil. Juan 16, verso 30. Estamos hablando de que Cristo quiere que nosotros, nuestra carga sea ligera. Y que estamos viviendo una vida difícil, pero no imposible, si tenemos a Dios. Por eso este verso, este capítulo 16 del verso 30 dice, cuando los discípulos le preguntan algo a Cristo Jesús, cuando le preguntan algo dice, ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús les respondió, ¿ahora creéis? O sea, ¿cuántas cosas? No me voy a salir de tema. He aquí, la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Perdón, ¿a quién le dijo el Señor estas cosas? A sus discípulos, a los que estaban con Él. O sea, tantas cosas que vieron y ahora dicen, ahora entiendo que hablas claramente. Ahora creéis. Bueno, miren, la hora viene en que me van a dejar. ¿Quién sabe cuando andamos en el mundo que pareciera que ser que tenemos todo, nadie tiene todo?
Nadie tiene todo. Ni Slim tiene todo. Tiene cosas materiales que le dan comodidad menos paz. Porque quien no tiene a Dios no tiene paz. No tiene el gozo del Señor, ni la seguridad de la vida eterna. Y podemos hablar de muchas cosas, ¿no? A la hora viene en que me van a dejar, me van a abandonar. Pero les estoy diciendo estas cosas que van a pasar para que tengan paz. En verdad, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen en mí. Confíen en mí. Crean en mí. Mira, en cada momento, en cada situación, en cada dificultad, si tú eres una persona que estás obedeciendo a Dios, tú dices, estoy en las manos de Dios. Yo estoy confiando en Dios. Algo va a hacer Dios, no sé qué, porque, no sé, yo he visto la mano de Dios de diferente manera, pero algo va a hacer Dios. Confiad en mí, yo he vencido al mundo. ¿Y sabe qué es lo que vence al mundo entre los cristianos? A ver, fuerte. Fuerte. La fe. Nuestra fe. Nuestra fe vence al mundo. Es decir, no puedes tener una fe que no nazca del corazón de Dios. No puedes decir, yo tengo fe para sacarme un Rolls Royce en el nombre. No, eso no es fe, son pamplinas. Cuando dice yo tengo fe en lo que Dios dice con respecto a la vida, con respecto a la forma de ¿cómo se llama?, de comportarme, entonces tienes fe. Antes, pamplinas. Pero mira, aquí Dios dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no estás solo, no te dejo solo, confía en mí, yo te puedo hacer la vida más. Te puedo hacer que tu carga sea ligera. Venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados, cansados, vengan a mí. Vengan a mí. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual será amplio en perdonar todos sus pecados. Si tus pecados fueren como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero vamos a ponernos a cuenta. Vamos a caminar como Dios quiere para que nosotros podamos experimentar esa carga ligera. Ligera. Porque tenemos promesas de Dios, dice, no te voy a dar más de lo que puedas llevar. No voy a dejarlo. Pero entonces, porque tú estás cargando por tu pecado, no porque me estoy explicando, es tu pecado lo que estás cargando. Punto. ¿Qué debo hacer? Volverme a Dios y esperar en Él y cambiar toda la carga que tienes. Juan 17:15. Juan 17:15. Cristo está haciendo una oración. Vea cómo Cristo siempre quiere protegernos, pero no está ajeno, no quiere que estemos ajenos a la realidad de la vida, pero siempre que está diciendo, te voy a proteger. Él dice, no te dejaré, no te desampararé, siempre te ayudaré, siempre, aunque no sientas. No sé, a usted no le ha pasado, pero a mí sí. Yo a veces siento como que Dios no me oye. Me siento vacío, pero me digo a mí mismo, estás en las manos de Dios. Sientas o no sientas, Dios está contigo. Y me levanto contento. Está bueno, porque la fe no es de sentir. Pero Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites. Está orando por nosotros, está orando por aquellos que Dios le dio. Dice, no ruego que los quites del mundo. No se trata de que me muero y no, Dios no. Quiere que los guardes del mal. Pero ¿cómo nos va a guardar del mal?
No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Claro que como no somos del mundo, nos vamos a topar con algunos conflictos, algunos problemas, pero entienda, usted no es de este mundo, usted no es marciano, yo lo entiendo. Quiere decir, cuando no somos del mundo, que no nos movemos como el mundo. Que nuestros problemas, aunque parezcan igual al mundo, la solución no es como la del mundo. Nuestra esperanza es diferente, porque en Dios confiamos, porque en Dios esperamos, porque lo que estamos pasando no es consecuencia de nuestro desvarío económico, social, familiar, laboral, espiritual, como quiera que sea. ¿Sabe cuánto pecado espiritual hay y por qué la gente no crece? ¿Sabe? Porque se mueve como el mundo. Ay, yo no saludo a Marta, ay, yo no saludo a fulana, ay, mengano, sutana. Qué poca espiritualidad. Y dices que conoces a Dios. Y dices que amas a Dios. Y si no amas a quien puedes ver, pero es que tú no sabes cómo es. No, tú no sabes cómo eres tú. ¿Cómo eres tú? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La respuesta es, guárdalos del mundo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahí es donde vamos a estar. Mira, vamos a ver, como no tenemos mucho tiempo, vamos a ver Job 2:10. ¿Está Job 2:10? ¿Está ahí? Fíjese lo que dice. Y él dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entiéndase, que Job estaba en una situación más difícil que la mujer, porque la mujer también perdió a sus hijos, porque la mujer también perdió su comodidad. Pero la situación entre Job y ella eran diferentes, la actitud. Por eso dice, recibiremos el bien de Dios y el mal no. O sea, que Dios nos manda mal. Mira, Dios permite que vengan a nuestras vidas cosas, mas no necesariamente te las manda. ¿Sí? Si tú, por ejemplo, haces negocios turbios, ¿quién te va a bendecir? La ruina te va a alcanzar. No. Te va a alcanzar. Si defraudas a quien sea, si robas, pues Dios va a permitir que se cumpla su palabra. Pero si no lo haces, pues también va a permitir que se cumpla su palabra. Que recibiremos bien de Dios. Y lo demás, ¿no? ¿Está aquí conmigo? No tenemos tiempo de seguir meditando en este. Si tú te das cuenta, no voy a hablar mucho de Job porque es interesante, pero Job, aunque había perdido todo, y como dice ahí, hasta aquí no pecó Job. Después Job se equivocó en varias cosas. Pero escuche bien. A mí me ha pasado, no sé a usted. Yo puedo estar enojado. Lo único que no puedo es reclamarle a Dios lo que yo ignoro. Yo no puedo reclamarle a Dios. Porque yo, ¿por qué le voy a reclamar a Dios? Como si Dios tuviera la culpa. Dios no tiene la culpa de nada. Yo puedo decirle a Dios, si quieres me descargo, le digo, Señor, estoy cansado, lloro esto, pataleo. Pero decir, tú tienes la culpa. Nunca. ¿Me expliqué? Jamás. Porque al fin y al cabo cada uno tenemos más de lo que merecíamos, si es que algo merecemos. ¿Sí? Job 1:20. Job 1:20 dice así. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró a tierra y adoró. Y dijo,
Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Dios bendito. En todo esto otra vez no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué interesante es que cuando estamos pasando por aflicciones que nosotros no promovimos, que no provocamos, sepamos que Dios tiene un propósito, que va a usar eso que está pasando con un propósito, y más vale que aprendas, porque si no, de nada sirvió que hayas pasado por eso. Mire, le confieso, yo he pasado por algunos lugares donde no aprendí y tengo que volver a aprender, se lo confieso, porque no estoy aquí de hablador, echándome las de qué, como si lo que yo sé lo hubiera aprendido de mí mismo. No, de ninguna manera. Hay cosas que no he aprendido y he tenido que volver a aprender. Más vale que aprendas. Si tú eres una persona que defraudas, no has aprendido y tu pecado te va a alcanzar. Pero no es de Dios. No es de Dios. Podemos hablar de cómo trató a gente, como a los patriarcas que no aprendieron y tuvieron que aprender. Varios. ¿Sabe qué? Vamos a leer 2 textos rápido, porque ya el tiempo no me alcanzó y yo no quiero que las hermanas se vayan. Vamos a leer 2 Corintios 2, 12-15, para que usted se dé cuenta que no es fácil la vida también, y que Dios, Cristo la va a hacer ligera. Ligera. ¿Está ahí? Dice, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que, despidiéndome de ellos, partí a Macedonia, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Dice ahí. Pero él no tuvo reposo. ¿Por qué no tenía reposo? Porque no es fácil. Para él no fue la vida muy fácil. Él se angustiaba por los hermanos, pero no era por un pecado. Él se angustió mucho por los hermanos, él daba su vida y vivía en angustia, el saber que una iglesia estaba mal, él estaba angustiado. Eso dice la palabra de Dios, dice que estamos perseguidos, pero no abandonados, que estamos angustias, pero no derrotados, que estamos caídos, pero no derribados, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La vida no es fácil. A veces algunos llegaron a creer que pues ser pastor, dicen, pastor venga usted porque usted está más cerca de Dios. ¿Qué tan cerca puedo estar yo de Dios que usted no lo pueda? Quiero saber. ¿Qué tan cerca estoy yo? Si soy lo que soy es por la gracia de Dios. No estoy aquí de pastor porque soy mejor que ustedes. De ninguna manera. De ninguna manera. Fue elección de Dios. Y punto. Como dijo alguna vez Pablo, le doy gracias que me tuvo por fiel. Pero luego platicamos de algo, ¿no? Sí. Vamos a terminar leyendo Romanos 8. La vida no es fácil, pero Cristo nos puede hacer la carga, ¿qué? Ligera. 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 Dice ahí, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, luego entonces hay tribulación, ¿sí? A veces entramos en tribulación, o angustia, o persecución,
Escuche lo que dice. O hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Estas cosas son difíciles, pero no imposibles de pasar. Porque usted y yo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Como está escrito, por causa de ti somos muertos en todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Pero antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Dios que nos ama. ¿Está aquí conmigo? Dios nos prepara para la guerra. Dios nos advierte para que estemos preparados. No estamos aquí haciendo nuestro servicio militar, que son pamplinas, que no sabemos ni agarrar ni un arma. Aquí nos está preparando para enfrentarnos a la vida. Para enfrentarnos. ¿Quieres dejar de padecer lo que padeces? Sométete a Cristo para que Él te haga tu carga ligera. Ligera. Pero va a haber carga. Pero nada imposible. Porque Dios es bueno. Siempre. Dios es bueno siempre. Dejémonos de tonterías. Y volvámonos a Dios con todo nuestro corazón. Con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Confiemos en Él, esperemos en Él, hablemos con Él, sintamos o no sintamos. Nos vale gorro el sentir o el no sentir. Nosotros somos de los que creemos y nuestra fe no está sujeta a sentimientos. Nuestra fe está confiada en Dios. Algún día, hace muchos años, casi 50 años, yo decidí seguir a Cristo. Y mi decisión fue porque me convenció. Nadie puede estar convencido si no ha decidido en su corazón recibir a Cristo. Yo decidí creerle a Cristo y Él me convenció. Una decisión acertada es seguir a Cristo. Y esa decisión nos lleva a la convicción. La convicción. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la convicción de lo que no se ve. Pero sin fe es imposible agradar a Dios y nuestra carga será más difícil. Y a veces para seguir a Cristo, a mí al principio sí me fue. Los primeros enemigos son los de tu casa. Y los que te roban y te frenan en el camino de la fe son los de tu casa. Pero no hay quien haya dejado en esta vida, entendiendo lo que Dios dice, padre, madre, hijos, por causa de mí, que no reciba 100 veces más y después la vida eterna. Inclina tu rostro. ¿Fácil o difícil? ¿Más fácil o más difícil? Tú eres el que decide. Si te haces fácil el camino caminando, llevando el yugo de Cristo y la carga de Cristo. Porque mi yugo es fácil de llevar y mi carga es ligera. Gracias, Dios, por este tiempo. Gracias por tu presencia. Gracias por tu amor. Gracias, Señor. Quítanos, ayúdanos a dejar el orgullo que nos hace difícil el camino, el creer saberlo todo, el creer que siempre tenemos la razón. Qué pecado tan grande. El creer que nosotros somos la verdad andando y solamente tú lo eres. Pecados que minan nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos a amar como tú amas y a ver como tú ves, a querer lo que tú quieres. Ayúdanos a ser fuertes en medio de batallas. Ayúdanos, Señor, que ninguna lucha que pasemos por este mundo
haga que nuestra fe se vea mermada, sino que se vea acrecentada, porque si tú eres nuestro amparo, porque si tú eres nuestra roca firme, tú pusiste esta palabra en David, para que nosotros supiéramos que tú eres nuestro amparo, nuestro alto refugio, nuestro salvador, nuestro sanador, nuestro restaurador, el que rescata nuestra vida del hoyo, el que nos corona de favores, de bien y de misericordia. Todo lo que dijeron los siervos, tú los pusiste en su boca, porque dice que toda palabra es inspirada por ti. ¿Para qué, Señor? Para corregir, para instruir. Para corregir, instruir, Señor. Edificar. Ayúdanos a todos, perdónanos nuestra incredulidad, nuestra falta de sabiduría, ayúdanos a caminar. Bendícenos. A los que estamos aquí, a los que quizás alguien quiera ver este mensaje y entienda que la vida es difícil, pero contigo lo haremos más fácil, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén.